Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a su programa, La Red 4, el podcast. Y hoy les tenemos un tema muy interesante que yo creo que a todos los que somos afiliados a nuestro sindicato, el Suistezón, nos va a interesar, porque el tema que vamos a tratar el día de hoy se llama Conociendo nuestros estatutos. Y bueno, el día de hoy me acompaña el químico Román Escobar López, delegado de laboratorio, Banco de Sangre y Rayos X, así como también la psicóloga Ixel Ávila Rodríguez, que es agremiada a nuestro sindicato. Y bueno, como ustedes ya han visto, el podcast lo que trata pues es tratar temas de interés de cada uno de nosotros como trabajadores, y el día de hoy vamos a hacerlo lo más ameno porque sabemos que pues muchos les da flojera leer y conocer, y cuando de repente ingresamos a un sindicato pues no sabemos realmente cuál es su estructura, sus órganos de gobierno, cuáles son los derechos, las obligaciones por parte de nuestros representantes sindicales, hasta dónde pueden llegar. Todo eso lo van a conocer el día de hoy, así que no se lo pueden perder. Y bueno, antes de comenzar, bienvenidos. Muchas gracias, licenciada. Gracias por acompañarnos. Y me gustaría comenzar primeramente por saber qué es un sindicato. O sea, yo soy suplente eventual, incluso ya soy sindicalizado de base, pero pues, ¿qué es un sindicato, no? Y ahí tomé yo, antes de darles el uso de la palabra, el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que el sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, para el mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, la defensa de sus intereses. Y de ahí, pues, me gustaría hacer un poquito de membranza para todos los agremiados al Suistezón. No sé quién inicia aquí. Bueno, yo quisiera compartirte un dato muy interesante, un dato histórico que yo creo que todos deberíamos de conocer, que es el origen de nuestro sindicato, ¿no? El sindicato, su primera asamblea, la asamblea donde se constituyó, fue el 24 de febrero de 1985. En esta asamblea se presentaron 281 trabajadores, Xochitl Román, eran trabajadores de base. En aquel entonces el Istezón solamente contaba con 365 trabajadores de base. Sí, éramos muy poquitos. Éramos muy poquitos, ¿no? Ahora somos miles, ¿no? Ahorita somos ya, ¿qué será? Unos 3,000 somos. Yo creo que sí, que somos 3,000. Ya incluidos los suplentes y eventuales. Yo creo que sí tenemos esa cantidad, ¿no? Okay, entonces, ya somos un sindicato bastante hemos grande. crecido bastante. En aquella primera asamblea se nombró al primer secretario general, que fue el señor José Lomelí Ansaldo, que de hecho todavía está activo ahí en el Hospital Chávez, el señor José Lomelí. Y otro dato interesante que fue el gobernador Samuel Ocaña, el que los apoyó a formar el sindicato, ¿no? Fíjate que ahorita que comentas eso, en las pláticas que a mí me tocó en su momento con algunos exsecretarios y fundadores de nuestro sindicato, o sea, ellos realmente la pasaron muy mal, ¿no? O sea, tuvieron persecución, el director de aquel entonces, que ahorita no recuerdo, que me gustaría dejarles esta pregunta a todos los que nos están viendo. ¿Les gustaría que hiciéramos un programa donde participaran aquellas personas que aún están con nosotros y que nos puedan compartir todo lo que tuvieron que pasar para que el día de hoy, tú que me estás viendo, puedas gozar de lo que hoy tenemos, que son todos los beneficios, una vez que ya somos de base, sí, todos los logros, ¿no? Sí, de hecho, yo tuve la fortuna de trabajar con químicos que en su momento fueron parte de algún comité ejecutivo estatal. Y ellos, pues, es una plática muy amena, muy enriquecedora, y el saber todos esos detalles, esos obstáculos por los que ellos tuvieron que pasar para que nosotros pues gozáramos, ahora sí, realmente de todos esos beneficios que hoy tenemos, pues sí sería interesante, ¿no? De invitarlos y hacer un podcast, ¿no? Entonces, la verdad, a como lo platican ellos, pues tú dices, wow, ¿cómo puede ser posible eso, no? Pero en aquel entonces pues era otra la situación que imperaba, ¿no? Hoy gozamos de una mayor libertad, sobre todo una libertad sindical,
en lo cual pues sí nos vamos a enriquecer de esas charlas que podamos tener con nuestros compañeros, ¿no? Así que déjenos los comentarios si les interesaría que hiciéramos un programa y tengamos esos invitados especiales para compartir todas sus experiencias con todos ustedes. Y bueno, entrando ya de lleno al fondo de nuestros estatutos, cuando tú tomas los estatutos, hay una parte que habla de la declaración de principios de nuestros estatutos. Y hay por ahí una frase que me gustaría que nos la compartieran, porque cuando yo lo leo, me llega y me simbra y siento por mis venas esa parte sindicalista que debemos todos los trabajadores pertenecientes a un sindicato sentir y vivir y defender. Así es. Así es. Bueno, todo esto, la declaración, pues todo esto se siembra en el interés social de la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 123 de nuestra Constitución, que hace a unos pocos días acabamos de conmemorar. Aparte también, el sentido de pertenencia a nuestro trabajo, a la benevolencia de nuestro trabajo, eso hace enorgullecernos, ¿sí?, de poder servir a los poderes del Estado. Y entonces eso hace también que nos sintamos profundamente comprometidos por el hecho de asumir nuestras responsabilidades y hacer las cosas con esmero y con cuidado. Así bueno, es, pero hay esa parte ahí, ¿no? Yo les quiero leer en lo personal ese párrafo al que Xóchitl se refiere, que dice así: la unidad en un baluarte indestructible que merece un culto incesante, por lo que es responsabilidad de los dirigentes y agremiados a su istezón preservar la honestidad y respeto, no teñirla ni opacarla con acciones políticas, religiosas o de cualquier índole que convierta su esencia. Fíjate que como dato histórico ahorita se me está viniendo a la mente que celebramos el 8 de abril, pero muchos van o vamos al festejo del 8 de abril, pero no sabemos por qué el 8 de abril, si el 24 de febrero fue cuando se hizo la Asamblea Constitutiva. Entonces sería importante decirles a todos por qué vamos el 8 de abril, ¿no? Pues el 8 de abril lo celebramos los agremiados a su istezón porque fue el día que nos otorgó el tribunal la toma de nota, o sea, que legalmente su istezón adquirió su carácter pues de sindicato oficialmente, por eso nos otorgaron las autoridades el 8 de abril para reunirnos, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, no tendrás por ahí, porque ya vi que tienes ahí alguna información que yo no tengo, ¿cuántos fueron los que asistieron a esa primera asamblea? Como te comentaba, fueron 281. Ah, ok. Fueron 281 y en aquel entonces pues eran 365 trabajadores de base. 281 de 300, o sea... Mayoría. Me imagino Mayoría. que han de haber sido los foráneos. Así ¿no? es. Porque es un mínimo de ausentismo. Pero yo creo que este tipo de datos son interesantes para que todos los que pertenecemos a nuestro sindicato pues podamos conocer que fue una lucha y cómo se fue conformando nuestro sindicato. Y bueno, dentro de nuestros estatutos hay unos objetivos muy interesantes que me gustaría también que entremos ya de fondo en la parte del artículo 5, que lo comentemos, lo podemos leer y de ahí ya damos obviamente ya la explicación, ¿no? De hecho, efectivamente, ¿no? Los principios fundamentales, los objetivos fundamentales de la formación de un sindicato es la defensa de nuestros intereses económicos, sociales y profesionales. Y obviamente también, defender nuestra autonomía y soberanía sindical. Esos son los principios, esos son los pilares básicos en los cuales se fundamenta nuestro sindicato y creo que cualquier otro sindicato, ¿no? La defensa de nuestros derechos. Fíjate que aquí dice algo muy importante, el mantenimiento y la defensa de la independencia y autonomía del propio sindicato. ¿A qué se refiere esto? A que la autoridad o el patrón no tome posesión de nuestro sindicato, que es cuando se convierte en un sindicato charro, ¿no? Que muchas veces se preocupan por quedar bien con el patrón, que en vez de quedar bien con sus trabajadores, porque se les olvida, pues que llegaron ahí por el voto y la confianza de la base trabajadora, de los afiliados a su sindicato. Y muchas veces, fíjate que a mí, y aquí se los voy a comentar y a compartir,
yo tuve la oportunidad de tener el apoyo cuando por primera vez fui secretaria general, sus consejos que me dieron exsecretarios generales. Y lo que me decían, Xóchitl, no te la creas. Las palmaditas no son tus amigos. Ellos tienen que quedar bien allá, enfrente. Tú tienes que quedar bien con la gente, con los que votaron y confiaron en ti. Y hoy lo vemos hoy en día que es al revés, ¿no? O sea, un silencio absoluto ante tantas cosas que pasan y que dices tú, ¿cómo es posible? Pero pues es parte de los objetivos de nuestro sindicato y que lo mencionan pues nuestros estatutos, ¿no? Yo creo que la importancia del ejercicio que vamos a hacer o que estamos haciendo de analizar qué es lo que dicen los estatutos es para nosotros evaluar, ¿no? También. Evaluar si se está cumpliendo realmente o qué falta o qué sí o qué no. Entonces esa es una responsabilidad muy grande que tenemos como agremiados, ¿no? Porque cómo vamos a calificar, cómo vamos a decir si sirve, no sirve, si no nos damos a la tarea de conocer. Entonces es un ejercicio muy interesante el que estamos haciendo ahorita. Y hay otra parte donde ya podemos entrar a lo que es la soberanía y el gobierno. ¿Cuáles son los órganos de gobierno de nuestro sindicato? ¿Quién quiere compartirlo? Acorde al artículo 18 de nuestros estatutos, que como bien dice tanto Xóchitl como Itzel, a la gran mayoría de nosotros nos da cierta apatía, cierta flojera, por así decirlo, o cierto desinterés en leerlo, ¿no? Porque son muchas letras, pero hay algo muy sencillo de esto, de no aprendernos de memoria lo que dicen los estatutos, los artículos, ¿no? Sino el cómo saberlos interpretar. Así es. Entonces, eso yo creo que es lo importante, ¿no? Y al menos saber dónde buscar la información. O sea, sí, saber dónde dice esto, dónde dice esta parte. Y ya después, pues, para eso está impreso, para eso está en la página del internet, ahí lo pueden consultar libremente, ¿no? Pero nuestro artículo 18 de nuestros estatutos dice que el máximo órgano de la soberanía sindical es la Asamblea General. La Asamblea General. Sobre la Asamblea General no hay nada más. Después viene el Comité Ejecutivo Estatal en pleno, la Asamblea del Consejo Estatal de Representantes, ¿sí? Y luego está el Comité el Secretario General y el Comité de Vigilancia, ¿no? Esa es la manera en que se conforman nuestros órganos jerárquicos del sindicato. Muchos pueden pensar que el Secretario General es la máxima autoridad, ¿no? Es que el secretario así lo comentó, así lo dijo. Y no, o sea, el Secretario General no es la máxima autoridad, es la Asamblea General. Y por encima del Secretario General está el Consejo Estatal de Representantes, que es el que lo conforman todos los delegados. Y por encima de todos los delegados está el Comité Ejecutivo en pleno, que ya más adelante, ahorita que empecemos a ir viendo cada uno de los órganos, pues les platicaremos y les platicaré de manera pues más práctica cómo funcionan, pues ya que he tenido la experiencia, pues compartirle con ustedes cómo funciona este tipo de órganos de gobierno de nuestro sindicato, ¿no? Y las facultades también que se encuentran en la asamblea, ¿cuáles son las facultades que tienen la Asamblea General, ¿no? Y que también sería importante mencionarlas, ¿no? Por eso es muy importante acudir a las asambleas general, que ahí muchas veces se toman decisiones importantes y trascendentales para todos los agremiados al Suisteso. Yo quiero agregar algo y va mucho en relación a lo que acabas de decir. A mí me ha tocado muchas personas o que se quejan o que dicen desconocer, o sea, ¿y dónde tomaron esa decisión? ¿Y cuándo se decidió que yo no sabía? Ah, pues se decidió en una asamblea, muy probablemente. ¿Asististe? No, pues no. Ah, entonces, si no asististe, esa minoría o una mayoría, depende de las personas que han asistido, pues tomaron esa decisión y las decisiones que se toman ahí por ser el máximo órgano de gobierno del Suistezón, pues esas decisiones aplican para todos, haya sido o no haya sido. Así es, por ejemplo, la Asamblea General, como un ejemplo, ¿qué fecha fue la Asamblea General donde se le dio la facultad
a los delegados para la reforma de estatutos? Fue el 25 de noviembre del 2023. ¿Cómo Del olvidarlo si 2023. fue después de...? Mira, el Excel trae las 26, fechas. sí, Yo soy muy muy mala bien. para las fechas, definitivamente. Pues me acaban de mandar al hospital, acuérdate, después. Ok, Entonces no se me olvida. No sé, es una fecha que no se olvida. Pero fíjate que es bien importante porque ahí fue un punto importante de lo que surge posteriormente en todo este conflicto sindical, que posteriormente ya habrá un programa que ustedes van a poder ver, donde se va a explicar paso a paso mucho de estas situaciones que pasaron, ¿no? Y bueno, ¿qué les parece si leemos el artículo 22? ¿Qué habla el artículo 22 y qué dice? Mira, el artículo 22 dice, los acuerdos de la Asamblea General serán validados si se cumplen los requisitos establecidos en los presentes estatutos. Ajá. ¿Cuáles son los requisitos que nos mencionan nuestros estatutos para que una asamblea sea legalmente, más bien se materialice como legal, ¿no? Que diga, bueno, cumplió con todos los requisitos, y ahí sería ir al artículo 94, si mal no recuerdo, ¿no? Es el artículo 94 que nos menciona, no sé si nos lo quieras leer, lo vamos a estar leyendo porque pues es imposible que nos lo sepamos todos Sí, los acá. estatutos de memoria, y para hacerlo un poquito más, más fácil para todos, ¿no? A ver, ¿qué dice? Muy bien. Pero aquí estamos hablando del Consejo Estatal de Ah, Representantes. ok. Pero unos requisitos, por ejemplo, para que una asamblea general ordinaria, por ejemplo, sea válida es que se respete la fecha de la convocatoria, la orden del día, que se cumpla con las convocatorias. Por ejemplo, cuando tú asistes a una asamblea, si en la primera convocatoria no está la mayoría, se hace una segunda El convocatoria. 50 más 1, ¿no? Así es, el 50 más 1, ¿no? Esa es la mayoría Esa que es la se mayoría. maneja según estatutos. Y ya en una segunda convocatoria, pues ya ahora sí que con los asistentes que estén, así sean 10, 20, 100, de 3,000, pues esos son los que van a decidir en ese momento. Y esa es la importancia de la que hablábamos ahorita, ¿no? De asistir a las asambleas, ¿no? Regresándome al punto anterior de la última Asamblea General, donde se facultó, que esa es una de las facultades de la Asamblea General, brindarle la facultad al Consejo Estatal de Representantes la reforma de estatutos. Entonces ahí, desafortunadamente, se obtuvo una baja asistencia de los agremiados al sindicato. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Pues que se hizo una votación en el cual se facultó al Consejo Estatal de Representantes de la reforma de estatutos. Y después mucha gente, ya cuando regresamos a las labores el día lunes, oye, ¿qué pasó en la asamblea? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, pues porque no asistieron. Por eso se aprobó ese punto, ¿no? Así es. Y luego además fue una asamblea express, ¿no? O sea, ni siquiera se nos informó a qué íbamos a votar. Fue una asamblea demasiado controversial. Los que estuvimos ahí, pudimos darnos cuenta pues de cuál era el movimiento real que se quería generar, pero pues esa es la importancia de estar informados a qué va uno a las asambleas generales y qué impacto tienen las decisiones que se toman ahí, porque realmente unas decisiones tan trascendentales como una reforma de estatutos tan importante que debimos haber decidido la mayoría, pues se redujo a que se decidiera solamente en el Consejo Estatal de Representantes, ¿no? Y ahí entra ya el Consejo Estatal de Representantes, ¿no? Que es parte del órgano, de uno de los órganos de gobierno de nuestro sindicato. ¿Quiénes lo conforman? Lo conforma el Consejo Estatal de Representantes, lo conforma el Comité Ejecutivo Estatal en pleno, los delegados de zona, los delegados departamentales y los representantes de las comisiones de seguridad y higiene y los representantes de la comisión de escalafón. ¿Y alguien conoce? Pues yo no sé quiénes sean los de seguridad e higiene. ¿Tú los tienes conocimiento? No, fíjate que yo creo que no, y me queda claro que no están en acciones porque... Oye, y sí, porque han pasado muchas situaciones y pues nada, y ahora con los accidentes que ha habido pues tan fuertes ahí de la explosión en Waldos y todo eso, sería muy interesante pues saber quiénes son nuestros representantes de seguridad e higiene para que vean pues en nuestras áreas de trabajo si estamos bien, en condiciones óptimas para no correr ningún riesgo, ¿no? Y también la parte de saber del Consejo Estatal de Representantes es, ¿cuándo fue la última vez, Román, que
que tuvimos una reunión de delegados? El 18 de enero, Mira, pero de hace 2 años. de hace 2 años, Sí, ¿no? del 2024. Porque marca nuestros estatutos cada cuánto nos tenemos que reunir, Cada ¿no? 2 meses, Así es, ¿no? A ver. cada 2 meses. Dice el artículo 23 de los estatutos que el Consejo Estatal de Representantes es un órgano de gobierno sindical que tendrá las facultades que esos estatutos le confieran y se reunirán cada 2 meses para tratar los asuntos de su Pues, competencia. o sorpresa, no nos hemos reunido No nos desde hemos reunido, esa ¿no? fecha, ¿no? Del 18 de enero. Entonces, lo importante que es reunirnos, y de hecho, en el grupo que estamos de delegados, no nos pasan información para nosotros compartirla con nuestros representados, ¿no? En el grupo de WhatsApp. que En el existe. grupo de WhatsApp, pues todo lo publican directamente en la página oficial, pero no hay una comunicación efectiva, no hay una comunicación interna hacia la base trabajadora, ¿no? Porque no todo mundo tiene Facebook en el que puedan estar checando, o muchas veces como yo la verdad es que casi no me meto a ver pues ahí la parte de las noticias, me meto nada más, subo mi buenos días y es todo, o sea, entonces esa es muy importante, esa comunicación tan interna hacia la base trabajadora, Así ¿no? es, y una de las funciones del Consejo Estatal de Representantes es el de recibir los informes del Comité Ejecutivo Estatal, cosa que no ha pasado en estos últimos 2 años, ¿no? Así es, así es. Y bueno, entrando ya a la parte por ejemplo, de información que nos podrían reclamar nuestros representados. ¿A ti, Ixel, tu delegado te ha informado? No. Algo, o sea, que diga, ay, vamos a bajar esta información. Una disculpa de antemano a mis representados, o sea, si yo no bajo información es porque no la comparten. Todo lo que comparten en el grupo que tenemos los delegados de WhatsApp, yo inmediatamente la comparto. Así es. Pero realmente creo que tendríamos que ser muy conscientes a la hora de elegir delegados, ¿no? Siempre nos vamos por el que es mi amigo, por el que es el más popular o el que es cercano al comité, ¿no? Porque creemos que el hecho de que haya simpatía con el comité, pues nos va a beneficiar. Y realmente es una responsabilidad muy grande el elegir un delegado. Claro. O sea, ¿por qué? Porque ellos también tienen funciones, tienen responsabilidades. Existe un reglamento de delegados, por si las demás personas no lo sabían. Y realmente yo siento que muchos no lo cumplen. Por ejemplo, mi delegado se limita a enviarnos lo que el comité le manda por WhatsApp, pero pasó que cuando yo recién llegué al Hospital Chávez con mi delegado, pues yo le pregunté, yo quería que me informara qué iba a suceder esa asamblea del 18 de enero, que me dijera qué es lo que se iba a votar o que me pidiera mi opinión, ¿no? A final de cuentas, él iba a ser mi voz allá, ¿no? Y pues simplemente no pasó. No pasó y eso es muy grave porque hay que entender que los delegados no van a ir a votar por lo que ellos quieran allá, ellos tienen que representar lo que sus representados desean y realmente no sucede, pues hay otros intereses que se manejan ahí de por medio y qué mal, qué mal que Me gustaría que leamos el artículo 31 para posteriormente pasar al artículo 94. ¿Ok? Que es un artículo, son artículos bien importantes y que de ahí se definen muchas cosas, ¿no? En la vida sindical. Ok, el artículo 31 dice que podrá el Consejo Estatal de Representantes realizar asambleas extraordinarias en los siguientes casos. Fracción primera, cuando un asunto de carácter general lo requiera a petición del Comité Ejecutivo Estatal. Segundo, cuando lo soliciten la mitad más uno de los miembros del Consejo Estatal de Representantes. Y tercero, cuando el Comité Ejecutivo Estatal lo juzgue necesario. Así es. Entonces, es importante pues conocer esta parte de las facultades que tiene el Consejo Estatal de Representantes para convocar a asambleas extraordinarias. Y de ahí, pues nos vamos a lo que es el artículo 94 de las asambleas del Consejo Estatal de Representantes, que cuánto lo que se requiere para la votación, que me gustaría ahondar un poquito, y entramos ya con un ejemplo específico, ¿no? Que fue la asamblea del 18 de enero del 2024, ¿les parece? Claro que sí, el artículo 94 dice que en asambleas del Consejo Estatal de Representantes
se requiere de la votación de las 2/3 partes de sus miembros con derecho a voz y voto, eso es muy importante, en los siguientes casos. Fracción primera, para reformar los estatutos. Fracción segunda, para designar secretario general interino. Fracción tercera, para establecer y reformar la cotización sindical. Y en los demás casos, los acuerdos se tomarán por mayoría. Pero específicamente en estos tres es con las 2/3 partes. ¿Y qué fue lo que pasó el 18 de enero, no? Fíjense que les voy a dar una exclusiva porque apenas tuvimos acceso hace poco. Aquí tenemos. Bueno, esto que tenemos nosotros aquí es el levantamiento que hace el notario público de lo que pasó en la Asamblea Extraordinaria del Consejo Estatal de Representantes el 18 de enero del 2004, y donde 2024, perdón, hace referencia y asienta, porque ya no lo leímos todo, incluso aquí está, presentan ante el Tribunal Contencioso de Administrativo, lo que realmente, dicen ellos, pasó en la Asamblea del 18 de enero. ¡Oh, sorpresa! Cuando vamos leyendo todo lo que pasó, pues nos damos cuenta, pues que no es la realidad de lo que realmente pasó y que todos los que estuvimos ahí delegados, pues pudimos constatar, porque tenemos también en nuestro poder, gracias a que nos lo hicieron llegar un delegado, la grabación de inicio a fin, original la grabación de lo que realmente pasó ahí, y que en esa asamblea no se aprobó la reforma de estatutos. Qué delicado, de verdad, yo jamás me hubiera atrevido a hacer algo así, a firmar, porque yo lo primero que me fui, a ver, ¿y quiénes firmaron esto? Yo cuando lo vi, en serio, qué atrevidos, porque cuando tú comparas la grabación de inicio a fin de lo que pasó ese día, señores, no corresponde con lo que se metió al Tribunal Contencioso Administrativo. Peor tantito, ya sería de que, bueno, ya lo vimos con los abogados, y lo que hizo este notario, híjole, qué atrevido, ¿no? Espero que haya valido la pena, porque no es cualquier cosa, es un delito lo que se hizo en ese día. Bueno, más bien lo que se hizo posterior a ese día de lo que realmente pasó, porque un notario da fe de lo que ve, de lo que escucha y de lo que pasa. No puede poner palabras, no puede poner hechos que no sucedieron. O sea, qué delicado, ¿no? Pero pues bueno, eso ahí se los dejo nada más. Eso ya ustedes tendrán noticias en un futuro sobre esta situación tan delicada. Y prosigamos entonces, que ya se puso calientito. Sí, ya está calientito. Ya se puso calientito esta mesa. Y seguimos entonces con, ¿qué artículo, Excel? Ok, un artículo interesante también podría ser el artículo 33. Ok, permíteme. El artículo 33 habla también sobre las facultades del Consejo Estatal de Representantes, ¿no? Sí. Entonces, nomás permítame aquí. Una de ellas, pues, es reformar los estatutos. Una de ellas es eso, aparte, como decíamos, recibir informes financieros de cómo están manejando el dinero ahí del Suistezón. Y otra es reconocer y sustituir a los miembros del Comité Ejecutivo Estatal cuando conste que no han cumplido con su deber o cuando asuman actitudes de indisciplina, deslealtad, en forma establecida por estos estatutos. Oh, o sea, fíjate el poder que tiene el Consejo Estatal de Representantes. Tú que me estás viendo que eres parte del Consejo Estatal de Representantes, ¿sabías ese poder que tenemos? Que tenemos, ¿no? Los delegados. Y fíjate, ahorita se me viene, ¿no te acuerdas tú, Román? Sí. Que ya sería cuestión de checarlo, ¿no? Una vez que podamos tener acceso. Hubo una asamblea donde se nos pidió el voto para ver si aprobábamos que el sindicato tomara dinero, no me acuerdo, creo que de la caja chica o no me acuerdo de dónde, para hacer la remodelación de nuestras oficinas sindicales. Y obviamente, pues, no pasó, o sea, no se aprobó. Posteriormente vimos que fueron remodeladas y nosotros dijimos, o sea, qué aventados, ¿no?
remodelarlo si la votación, si no se había aprobado. Posteriormente lo meten a un convenio, pero aquí el punto es no que hayan recuperado, a lo mejor que el instituto se los haya dado posterior, sino que el acuerdo de asamblea se tiene que hacer valer, en el sentido de que si tú le hiciste, y que ya sería cuestión de ver financieramente el movimiento financiero, cuándo se sacó ese dinero. Porque bueno, a lo mejor no te lo aprobó el consejo, no hago nada, porque pues no me lo aprobó. No se aprobó, ¿no? Me espero a que tenga el recurso por parte del ISTESON para poder hacer la remodelación, y realmente se hizo mucho antes. Entonces, ahí es algo muy delicado que no solamente es estar, es cuidar muchas cosas y no hacer nada más o tomar decisiones porque, pues yo quiero y así se va a hacer. Así es. Otro asunto importante también, no sé si recuerda también, de que fue decisión del Consejo Estatal de Representantes, aquella propuesta de modificación de cambiarnos según la reforma a la ley laboral. Sí, cuando nos querían cambiar de régimen laboral, nosotros como trabajadores al servicio de los poderes del Estado somos del apartado B. Entonces, por una propuesta directa del Comité Ejecutivo, nos querían cambiar a el apartado A, y el apartado A, pues obviamente está destinado para aquellos contratos laborales o relaciones obrero-patronal de jornaleros, empleados domésticos. Entonces de iniciativa privada, ¿no? Sí, de iniciativa privada, ¿no? Y que manejan un contrato colectivo, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el servicio que nosotros prestamos. Aunque ya nos había comentado el abogado que ya hay una jurisprudencia en el que sí te podías cambiar al apartado A, pero obviamente el cambiarte al apartado A vendría siendo en perjuicio. En prejuicio de todo lo ganado en estas 4 décadas de lucha. Porque ellos tienen una revisión muy diferente a la que llevamos nosotros. Nosotros, exactamente, ¿no? Sí, eso es, sobre todo en este proceso cuando estaban legitimando contratos colectivos, ¿no? Y nos insistían, y fíjate, fue algo que en los agremiados no se supo, que quedó en el Consejo Estatal de Representantes. Ahí se quedó esa propuesta, ¿no? Sí, era una decisión tan trascendental, porque no es cualquier cosa. ¿Por qué no informarlo a la base trabajadora? No, pero gracias a Dios teníamos delegados en ese momento informados, delegados que no son ignorantes del derecho al que tenemos y que defendieron esa causa, y por eso seguimos teniendo nuestras condiciones generales de trabajo y nuestros convenios, porque de otra forma hubiéramos vuelto a empezar y ver... Sí. Pero fíjate que, discúlpame, Químico, aquí antes de que se me vaya la idea, y yo lo tenía tan fresco ese tema porque acabábamos, algunos integrantes del equipo, habíamos tomado un diplomado sobre el apartado A. Entonces, sabemos cuando el abogado, yo recuerdo que se para y dice, incluso yo tuve una intervención ahí, yo decía, ¿qué le pasa? ¿Qué no sabe que el apartado A, tiene unas desventajas, pero aparte la revisión no es como la de nosotros? O sea, cada año nosotros revisamos prestaciones. Si mal no recuerdo, creo que allá es cada 2 años en el apartado A. Incluso, podríamos pasarnos aquí viendo las diferencias del A y del B. Créanme, y si no me creen, investiguen, todos tenemos un amigo abogado. O sea, nosotros estamos muy bien y bien protegidos en el apartado B. Así, en el apartado B. Sí, y fíjese, hubiese sido contraproducente o hasta irónico el hecho de, si hubiese pasado esa propuesta, nos cambiamos del B al A, perdemos todos los convenios logrados y estaríamos contraviniendo a lo que dice nuestro principal objetivo del sindicato, la defensa de nuestros intereses. Entonces, ahí no nos estaríamos defendiendo, al contrario, los estaríamos ahora sí que aventando a la basura, ¿no? No, porque te tendría que hacer una revisión y, como quien dice, volver a conveniar lo que ya se una negociación. Una negociación, o sea, ¿cómo si ya lo tenemos ganado? ¿Cómo es que ellos se querían ir al apartado A? Eso era en beneficio del patrón, no era un beneficio para nosotros como agremiados al sindicato. Posteriormente yo recuerdo que, como ya vieron que empezamos los que un poquito le sabemos a esto, que no éramos personas ignorantes en el tema, pues dieron para atrás. Y yo recuerdo que el abogado otra vez volvió a decir como que, nunca dijo que se equivocó. No.
pero pues ahí pues la compuso un poquito, en otros pues ya no dijimos nada en el sentido de que mientras no se hubieran atrevido a cambiarnos al apartado A, pues todo estaba bien, porque al final de cuentas, tanto ellos, pues también como nosotros íbamos a salir perdiendo, todos íbamos a perder, pero bueno. Seguimos con el tema para que ustedes tengan en contexto un poquito de todo lo que es tan importante que nuestros delegados nos estén informando y que cuando se vaya a votar nos pidan nuestra opinión, se vote. Y ustedes voten para que las decisiones que va a ir a tomar el delegado no sea de manera unilateral, sino sea consensada por todos los que él representa, ¿no? Y yo espero que, me imagino que no se los han de haber platicado todo esto, ¿no? No. Pero pues bueno, bueno, pues seguimos en todo este tema y entramos ahora con lo que es el Comité Ejecutivo. Que es otro órgano de gobierno del SUISTESON, el Comité Ejecutivo, que el Comité Ejecutivo es básicamente el que opera, el que ejerce todo lo que viene en los estatutos, lo tiene que ejecutar, ¿no? Ejecutar, Consejo Así Ejecutivo, ¿no? Y está encabezado obviamente, por nuestro secretario general. Está, aparte, otras secretarías o carteras, como la Secretaría de Trabajo y Conflictos, Finanzas, Organización y Propaganda, Acción y Previsión Social, ¿sí? Y actas y acuerdos, ¿no? Y actas y acuerdos. Y obviamente cada uno de ellos tiene sus funciones muy bien definidas en estos estatutos. Y se acaba de crear una secretaría nueva. Ahora en el 2022 se agregó la Secretaría de Jubilados y Pensionados, que actualmente no está en funciones porque cuando se hizo la modificación se acordó que hasta el próximo comité ejecutivo pues iba a entrar en funciones. De hecho, ahí hubo una controversia porque en el 2023, cuando se solicitó pues esa comisión para esa persona que fuera a ocupar ese lugar, pues ahí lo hicieron medio mal y lo corrigieron en el 2024, ¿no? Ese fue ahí una pequeña controversia, pero también contamos con esta secretaría. Lastimosamente, si tú entras a consultar los estatutos, ahorita la página de SUISTESON no están actualizados, o sea, no aparece. Las personas, que vuelvo a lo mismo, acudimos a esa asamblea el 12 de octubre del 2022, sabemos que se creó esa secretaría, ¿no? Entonces es importante que actualicen, por favor, los estatutos de la página de SUISTESON para que podamos saber realmente cómo es verdaderamente que se conforma nuestro sindicato, ¿no? Sí, así es. ¿Algo más que quiera comentar, Químico, respecto a este tema? Pues, como les decía, ¿no? Cada uno tiene su función. El secretario general, pues, es nuestro representante legal ante cualquier autoridad. Obviamente, una de las secretarías más sensibles, que tienen más trabajo, y no por menospreciar a las demás, es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque ahí es donde obviamente se encarga de vigilar que el instituto proporcione pues los derechos de seguridad, médicos, de hospitalización, no solamente a los miembros, ¿no? Sino también a sus familiares. Incluso, Químico, cuando los demás, usted ya los leyó, ¿no? Pero si nos ponemos a revisar cada una de las funciones de las secretarías, no corresponden, o sea, está todo revuelto. Y si pensáramos que al de organización y propaganda le toca hacer lo que nosotros vemos, pues realmente no lo dice. Por eso es bien importante hacer una verdadera reforma integral, cambiar muchas cuestiones aquí, la parte de esos vacíos de lo que hoy estamos viviendo como equipo, plantear bien los lineamientos de cómo se debe de actuar y las sanciones que se tienen que implementar bien definidas, porque yo creo que nunca nadie más debe pasar por lo que a mí me tocó pasar. Yo creo que ningún compañero se merece todo lo que a este equipo le hicieron y que desafortunadamente hay muchas lagunas aquí en nuestros estatutos, pues se hicieron desde, imagínate, 1985. Entonces, ellos no se equivocaron en muchas cosas. Y uno de los puntos que yo creo que de aquel momento lo vieron era la no reelección. ¿Por qué? Porque el dejar pasar, dicen nuestros estatutos, que tú siendo secretario general, puedes volver a participar siempre y cuando dejes pasar un periodo. Al momento de que no dejas pasar un periodo,
y se vuelve consecutivo, que puedas participar, ahí ya es una reelección. Al dejar pasar un periodo, ya no hay una reelección, pero las condiciones se emparejan, porque entonces, ¿cuál es la ventaja? Que la base trabajadora o los agremiados del SUE pueden comparar, salió el anterior, llegó uno nuevo, hago mi comparación, cómo estaba antes, cómo estoy hoy, y vuelve a participar o pudiera volver a participar el que salió o el que estuvo en algún periodo anterior, y ya es a consideración del agremiado si vota de acuerdo a su criterio del desempeño que hizo el anterior. Pero ahorita vemos que hay un abuso exorbitante en la parte de que no hay un respeto, porque bueno, en el próximo podcast vamos a explicarles algunas cuestiones que va a ser un tema sumamente interesante que no se lo pueden perder. Y yo creo que ya me estaba desviando y vamos a regresar a los órganos de gobierno mejor. Es que de repente me Sí, mueve, sí gana la ¿no? pasión, ¿no? Y gana la pasión y todo Yo que quisiera hemos agregar vivido. algo más. En el artículo 42 se habla sobre las atribuciones y obligaciones del secretario de Trabajo y Conflictos, que es una secretaría que al igual pues tiene mucho trabajo, mucha carga de trabajo, sobre todo ahora que los suplentes y eventuales pues ingresaron a nuestro sindicato. Entonces, este es el mensaje que yo quisiera dar, que todos tenemos derecho a saber en qué va nuestro trámite, que tenemos derecho a que se nos dé un buen trato sobre todo, ¿no? Y sobre todo que nos orienten, que nos den la asesoría, no es un favor el que nos están haciendo y los mismos estatutos lo dicen, ¿no? Que tienen que ellos darnos las instrucciones, la orientación y llevar nuestro trámite hasta que se resuelva, ¿no? Y darnos la información de cómo va. Y todas esas cosas las podemos encontrar en los estatutos. Y fíjate que hay una frase que me encantó y dije, aquí la voy a guardar para decirlo en el próximo podcast, que dice, conocer nuestros derechos y respetar nuestros estatutos es el primer paso para que la justicia laboral deje de ser promesa y se convierta en realidad. Qué bonita, ¿no? Es una frase inspiradora pues que nos lleva a reflexionar muchas cosas. Y los derechos laborales informados, estatutos respetados, así se construye realmente un trabajo justo para todos los agremiados a nuestro sindicato, ¿no? Y bueno, seguimos con el tema porque el tiempo corre y esto apremia. Y vamos ahora con la comisión, y nos vamos a salir un poquito porque pues es importante comentar lo que es la Comisión también de Honor y Justicia, porque muchas veces lo hemos visto, por lo menos en este comité, que los invitan a que presidan ciertas asambleas, pero ahorita voy a hacer mi comentario. Vamos a leer el artículo 83. El artículo 83 dice que la Comisión de Honor y Justicia será un órgano transitorio. Transitorio. Exclusivamente constituido para conocer y resolver sobre los casos que les sean turnados en relación con faltas cometidas por miembros del sindicato. Ojo con este párrafo que les acabo de leer, ¿no? Esta estará integrada en cada caso por un presidente y 2 vocales, con sus respectivos suplentes y por su jurisdicción serán estatales. Será electa invariablemente en Asamblea General. Y yo creo que esto ya lo vimos, ¿no? Que fue electa en Asamblea General, pero muchas veces o algunos compañeros me comentaban, oye, ¿y por qué está la Comisión de Honor y Justicia ahí? ¿Por qué los ponen enfrente? Oye, es así como que para que no nos portemos mal o no podamos decir nada en una asamblea. Si ustedes como trabajadores sienten como que los están intimidando, bórrenlo. Ellos no actúan de esa manera. Ellos solamente se reúnen de manera transitoria cuando hay una denuncia, que tienen que juntarse y reunir y verificar, revisar y todo el trabajo que tiene que hacer la Comisión de Honor y Justicia. Ellos no están para ahí que si tú levantaste la mano y quieres participar o que si en una asamblea, porque me ha tocado que hay asambleas que se ponen pues un poquito calientitas, ¿no? En el debate. Para eso es una asamblea. Y el que no
lo pueda soportar o que no permita que los trabajadores se puedan expresar en una asamblea general, pues entonces no sé qué está haciendo en un comité ejecutivo, porque esa es parte de la sal y la pimienta, el limoncito ahí que le pones en ese debate que debe de haber entre lo que tú presentas en una asamblea y lo que la base trabajadora tiene derecho en esa asamblea y tiene derecho a voz. No te pueden decir, no puedes opinar, no puedes hablar en una asamblea general. No, para eso son las asambleas generales, es donde se hace el debate sobre los temas importantes. Entonces, no olviden que la Comisión de Honor y Justicia no es alguien que está checando si tú dijiste algo que no le pareció al comité ejecutivo o si alzaste la voz. Obviamente tiene que haber un respeto, ¿no? Todos somos personas adultas, pero sí es transitorio, solamente es para resolver sobre los casos que les sean turnados, ¿no? Y yo creo que iba a agregar algo aquí sobre el principio de legalidad, ¿no? O sea, realmente ellos deberían hacer o ejecutar solamente cosas para las cuales están facultados. Yo no entiendo, porque me tocó ver en las fotografías, ahí en la fanpage del Subistezón, que se presenten a las juntas del Consejo Estatal de Representantes. Aunque no hayan votado, ¿por qué asisten? Si ellos no son parte, igual el Comité Estatal de Vigilancia no son parte del Consejo Estatal de Representantes, ¿por qué asisten? No deberían, es como si uno quisiera asistir, pues uno no puede porque no está facultado. Y fíjate que recordando en la asamblea del 18 de enero, hubo gente que votó que no debió de haber votado. Ya con lo que ahorita les estamos instruyendo o explicándoles, pues ahí dice quiénes conforman el Consejo Estatal de Representantes. Y pongo como ejemplo, por ejemplo, el del 2014, cuando la primera vez que yo participo, la planilla que pierde impugna la elección basado no en que fue ilegal o que hubo trampa, no, basado en que la convocatoria iba firmada única y exclusivamente por el secretario general, porque nuestros estatutos marcan que tiene que lanzarla el comité ejecutivo. Entonces, por años ya era pues algo que se venía haciendo trienio con trienio, una costumbre por parte de los comités que solamente lo firmaba el secretario general. Entonces ellos ven esa laguna, más bien esa omisión que había sido y que todos la habíamos cometido, entonces impugnan eso, la ganan y ya el magistrado o la resolución de ese juicio dice que las convocatorias deberán ir firmadas por el comité ejecutivo. ¿Quiénes son? Y lo podemos ver, incluso en esto que firmaron ellos y que metieron en el tribunal, va firmado única y exclusivamente por el comité ejecutivo. No viene por los suplentes. Ojo, los suplentes sí son parte del comité ejecutivo, pero el mismo nombre así lo marca, suplentes. Aquí no viene la firma del suplente del secretario general, de la de finanzas, no. Viene el titular, el que está en funciones. Entonces, en la asamblea, pues, del 18 de enero votaron gente que hasta que no debía, ¿no? Me imagino que ellos ya habían sacado sus cuentas y no les daban, ¿no? Entonces, eso es bien importante que todos lo sepamos para que no nos engañen, para que no nos mientan. Y todo lo que estamos hablando, pues ustedes lo pueden verificar. De hecho, hay una página Excel, ¿no? Donde los mismos compañeros pueden checar históricamente todo nuestro expediente. Ah, sí, lo que pasa es que nosotros al momento de que se crea el Subistezón y que se da, por así decirlo, la toma de nota, el registro en el Tribunal de Justicia Administrativa, pues se nos asignó un expediente, ¿no? Entonces, en ese expediente los invito a que lo vean porque es una maravilla ver la historia en esas carpetas. Y ahí, por ejemplo, yo hice un descubrimiento, ¿no? Ahí en mis investigaciones que me aviento en internet. Y hay una página del Supremo Tribunal de Justicia Administrativa o el del Tribunal de Justicia Administrativa, donde ustedes le ponen ahí en Google, así, Tribunal de Justicia Administrativa de Sonora y Subistezón, y les aparecen documentos históricos muy interesantes, o sea, los convenios originales, la toma de nota, la primera toma de nota, la primera acta constitutiva del Subistezón, los primeros estatutos, eso está muy padre, ¿eh? Y ahí está toda la historia de nuestro sindicato.
Muy bien, pues con este dato bien importante, pues vamos a seguir entonces con el Comité Estatal de Vigilancia, ¿no? Que lo menciona el artículo 53, entre sus atribuciones y obligaciones que podemos comentar. Pues yo creo que la más importante, por no decir que las demás no lo son, todas lo son, pero creo que la que más es característica de este comité es la de vigilar, ojo aquí, que los miembros de los órganos de gobierno sindical se ajusten al ejercicio de sus atribuciones y cumplan con sus obligaciones sindicales. Y aquí es donde radica la diferencia, porque muchos confunden el Comité de Honor y Justicia con el Comité Estatal de Vigilancia, que la Comisión de Honor de Justicia, ellos tratan faltas de los miembros del sindicato, ¿no? Y el Comité Estatal de Vigilancia tiene que vigilar a los miembros, en este caso, de los órganos de gobierno de su ISTESON. O sea, el Comité Estatal de Vigilancia no me va a poder levantar una falta a mí, que soy un agremiado solamente. Tendría que yo tener un cargo sindical, ser delegado, estar comisionado o tener algún puesto en el Comité Ejecutivo Estatal, ¿no? Sí, sí. De hecho, en complemento a lo que comenta Itzel, dice que también otra de las funciones es atender las quejas, ¿sí?, que reciba de los miembros del sindicato, practicar las averiguaciones que procedan y sugerir, más no aplicar las medidas que se deben de tomar, ¿no? Entonces, nada más es sugerir. Y ahí podríamos entrar en muchas cuestiones, pero que lo vamos a ver de fondo en el próximo podcast, que va a estar interesante, y donde tendremos aquí a un abogado con nosotros, que vamos a entrar a profundidad sobre algunos temas de interés, que no me voy a adelantar, pero nada más ahí se los dejo. Va a estar buenísimo ese programa, como todos los que hemos estado pues haciendo. Y bueno, ya para cerrar, o algo más que quieran comentar, algo para cerrar. No, miren, el sindicato es una organización sindical que funciona, y le comentaba yo ayer a Xóchitl, algo similar a cómo funciona el gobierno, por así decirlo, ¿no? El poder ejecutivo vendría siendo el Comité Ejecutivo Estatal, que es el que ejecuta todo lo que viene en los estatutos, ¿no? El poder legislativo, que es la representación de todos los agremiados, vendría siendo el Consejo Estatal de Representantes, y el Comité Estatal de Vigilancia vendría siendo el Poder Judicial, ¿no? Que tiene que ver ahí, velar porque se cumplan las cosas que están establecidas en los estatutos. Y es muy bonito, la verdad, cómo nos organizamos, cómo la naturaleza del sindicato es. Lástima que se ve corrompida por intereses ajenos a su naturaleza, ¿no? Y yo quisiera cerrar con la importancia que es leer, conocer, y no nomás aportar una cuota sindical y creer que por eso ya somos merecedores. También tenemos obligaciones como agremiados, y una de ellas es estar informados y conocer qué es, cómo funciona nuestro sindicato, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Itzel. Así es. Bueno, primero que nada, licenciada, pues muchas gracias. Un placer estar con ustedes aquí en estos ejercicios informativos, ¿no? Que ese es el fin, ¿no? De informar a la gente. Y pues mi reflexión final, más que nada reflexión, es una invitación a todos los miembros, porque como bien dice Itzel, no solamente tenemos... Pues muchísimas gracias a los dos, estuvo muy interesante, muy amena esta plática. Esperamos que todo esto que hoy platicamos, y quisimos sacar lo más relevante, porque pues nuestros estatutos, pues hay mucho que analizar, muchas cosas a profundidad, pero creo que los pudimos hacer de una manera más pues digerible para todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Y bueno, decirles que los derechos laborales no se negocian, se defienden, y que los estatutos no son letra muerta, son la voz escrita de nuestra dignidad colectiva. Así que hagámoslos valer. Y bueno, con esto me despido y los espero en el próximo podcast. No se lo pueden perder, va a estar, pero interesante. Así que muchísimas gracias a todos por vernos, y recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube, darle like y poner su comentario. Los leemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.